Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en este momento con la abogada Milica Pancic para hablar, articulista de Diario La Hora, para hablar sobre esta cadena nacional que ha dejado algunos con más preguntas que respuestas respecto de la reacción del presidente Lasso al juicio político. Abogada Pancic, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. No, gracias a ustedes, Fausto. En efecto, digamos, el editorial lo escribo con las primeras declaraciones, ni siquiera con la cadena que salió esa misma tarde, porque en sus primeras declaraciones él lo que dijo fue que ya estaba siendo víctima de un perverso proceso y que que había un intento de asesinar su reputación. Esas fueron sus primeras declaraciones una vez que se supo que la Corte Constitucional daba paso al juicio político. Y me sorprendió lo irrelevantes que llegan a ser para los ecuatorianos estas declaraciones, porque en el contexto histórico, el momento histórico en el que estamos, los ecuatorianos estamos viviendo un cúmulo de crisis simultáneas. Por un lado tenemos, por ejemplo, la economía que no mejora, por otro lado tenemos una crisis de salud y en general de prestación de servicios públicos que es agravada por la corrupción que existe en el Estado. Y obviamente la más visible es la ola de inseguridad con niveles de violencia que probablemente muy pocas veces o nunca se habían visto en el país. Entonces, con toda esta crisis que estamos viviendo los ecuatorianos, que el presidente hable de su reputación y ponga como prioridad su reputación es completamente irrelevante para nosotros, porque estamos viviendo un momento histórico sumamente difícil. Y no solo que nos muestra la desconexión del presidente con la realidad, sino que también tomó la decisión desafortunada de hablar de asesinatos en una de las peores crisis de violencia, asesinatos y sicariatos del país. Eso muestra la falta de sensibilidad que el presidente tiene con lo que están viviendo los ecuatorianos y creería yo que incluso es hasta irrespetuoso con las víctimas de esta ola de violencia y con las personas que han perdido familiares por esta ola de violencia. Abogada Pancic, y esto también ha sido interpretado un poco como una falta de empatía por parte del presidente y su círculo más cercano, porque hemos visto en esta cadena, lo cual simplemente era una continuación de respuestas que venían dándose en ciertas intervenciones del presidente con la misma tónica. Me refiero a una respuesta personal, personalísima, familiar prácticamente, frente a un tema que, le guste o no al presidente, es un tema nacional, es un tema que nos ocupa a todos por lo que tú mencionabas, el tema de la inseguridad, el tema, hay algunos desastres naturales por los cuales están pasando en varias zonas del país. Los problemas no son pocos y al presidente le ha preocupado su familia, su reputación, un funcionario público que además está expuesto, se entiende así, al escarnio público. Sí, de hecho... Al escrutinio, perdón, usé mal la palabra, lo siento. Los ecuatorianos estamos completamente vulnerables con todas estas crisis que están sucediendo y yo sé que se podría decir que en efecto el presidente se estaba refiriendo específicamente al juicio político, tal vez, digamos, ignora todas las crisis y solo está hablando del juicio político, pero incluso hablando del juicio político hay cosas muchísimo más importantes que su propia reputación. Digamos, no sabemos cómo va a salir el país de este juicio político, no sabemos qué va a pasar con la estabilidad democrática del país, no sabemos si va a conllevar un deterioro de las instituciones peor del que ya existe, porque desafortunadamente ese es un proceso muy tenso políticamente. Vamos a tener poderes del Estado confrontándose y realmente no sabemos qué va a conllevar, cuál va a ser el resultado de este proceso. El futuro del país es completamente incierto y aún así el mensaje se centró en su reputación, en su honra y la de su familia. Entonces, ahí uno lo que siente es que al tener su prioridad temas personales, desafortunadamente, pareciera que no es el líder que necesitamos en ese momento, porque necesitamos a alguien que piense en los ecuatorianos que lo eligieron, que piense en sus necesidades, que actúe, que tenga empatía con lo que están viviendo los ecuatorianos. Sin embargo, al él poner su prioridad como mensaje principal,
está demostrando que desafortunadamente no es el líder que necesitamos en este momento. Y a propósito también de lo que consta en el artículo que se titula La reputación del presidente, comenzando con la frase que dice el primer mandatario: estoy siendo víctima de este perverso proceso e intento de asesinar mi reputación. En el segundo párrafo menciona declaraciones completamente irrelevantes para un país que está a la deriva. La incertidumbre de lo que pasará con el juicio político llega a ser una raya más al tigre. Es decir, tampoco nos dan, y un poco complementando lo que nos acaba de decir, una certidumbre sobre cuál será incluso su defensa frente a las acusaciones de corrupción, que no son las únicas y no son pocas. Claro, de hecho, una de las características de un buen líder es, en momentos de incertidumbre, dar seguridad. Eso tampoco lo está haciendo. No se está refiriendo realmente a temas que al ecuatoriano le pueden interesar. Y está usando, digamos, su posición de poder para defenderse personalmente, dentro de un tema que, nuevamente, es de interés nacional. Y también sorprende porque ha existido una falta de declaraciones de temas que también han conmocionado al país. Digamos, la misma mañana que el presidente estaba dando estas declaraciones, había un señor que había sido secuestrado y había sido atado con bombas, que literalmente no sabía si iba a vivir o morir, porque no sabía si iban a poder desactivar esas bombas. Eso estaba pasando al mismo momento que el presidente daba sus declaraciones. O sea, estamos hablando de una persona que literalmente no sabía si iba a vivir o morir. Y nuevamente, hay mucha gente asesinada. La misma semana, 2 directores importantes de hospitales públicos fueron asesinados. Y aún así, no existen declaraciones en ese sentido tampoco. Y usa la declaración del juicio político para hablar de un tema netamente personal, como su reputación. ¿Qué se debió esperar por parte del primer mandatario, aparte de esta imagen, algo que también ha sido lamentablemente recurrente, poner un poco de gente detrás suyo, incluso de distintos lugares aparentemente? Este no es un mensaje que de pronto esperaba la gente. Exactamente, porque uno lo ve incluso, como dicen, la construcción del mensaje. No es un mensaje formal, no es un mensaje de su despacho. Tiene a su esposa al lado, tiene gente atrás, y es un mensaje netamente personal. Entonces también nos deja el sentimiento de que él ahorita está velando por sus propios intereses y no por los intereses de los ecuatorianos, que es lo que debería estar haciendo en este momento. Y yo creo que también es importante, por ejemplo, algo que ha circulado en estas últimas horas, es el mensaje que colgó en su cuenta de Twitter la esposa del presidente, la primera dama, María de Lourdes de Lazo. Ella dice: gracias de todo corazón por el apoyo de tantos que se han unido a nosotros y que buscan defender la verdad, un poco refiriéndose a todo esta consecuencia a raíz del anuncio del juicio político. Invito a todos a orar por nuestro Ecuador, estamos en las manos de Dios y necesitamos poner nuestra confianza en Él y suplicarle que pronto tengamos la paz que tanto necesitamos. Creo que un poco también desatinadas las declaraciones. Sí, por supuesto, totalmente desafortunadas. No aporta al debate, no aporta a la seguridad, sino que básicamente refuerza esa idea de que estamos completamente desamparados, que tenemos que orarle a Dios porque básicamente es el único que nos puede salvar, y sin embargo su esposo es el presidente de la República. Es el líder de la función ejecutiva, el que tiene los recursos, el liderazgo, el poder político para darnos respuestas. Y sin embargo, no las tiene y no las está dando. ¿Es un presidente en este punto ya desgastado, quizá acorralado, quizá sin salidas? Pareciera que sí porque desafortunadamente no tiene el apoyo popular. Políticamente no tiene formas de hacer acuerdos políticos y nuevamente tiene al país a la deriva, tiene al país en incertidumbre. Entonces es muy difícil saber finalmente qué va a suceder con el juicio político, pero sin duda alguna hasta ahora no se ve que el resto del mandato, si es que existe el resto del mandato, vaya a ser positivo. Y tampoco tiene formas de comunicarlo. Tampoco. Lamentable. En todo caso, esperamos que haya reacciones realmente coherentes, que den algo de certidumbre a los ciudadanos que esperan por respuestas por parte del poder. Abogada Pansic, nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, ha sido un gusto conversar con ustedes. Gracias. Igualmente ha sido la abogada Milica Pancic, articulista de Diario La Hora, hablando sobre este discurso del presidente Guillermo Lasso frente al juicio político. Se mantiene la incertidumbre, se mantiene la falta de empatía en el discurso oficial y la falta de respuestas a los ciudadanos. Se espera en adelante otro tipo de mensaje, otro tipo de imagen, otro tipo de dinámica desde el poder, pues los ciudadanos siguen esperando, lo que decíamos, respuestas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.